Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a seguir con los prolegómenos de Kant, ¿sí? Esta parte está a partir del parágrafo 5 que quedamos de leer. De lo que se trata es de la matemática, muy particularmente de la sensibilidad pura. Y esto nos introduce al tema de lo trascendental. Y sobre todo de las condiciones a priori del conocimiento. Entonces, vamos a hacer una pequeña demostración. Primero, para entender cuál es la diferencia entre lo a posteriori y lo a priori. Y eso nos va a acercar, no es exactamente lo mismo, pero eso nos va a acercar a la diferencia entre lo empírico y lo trascendental. Sobre todo, piensen que lo que está buscando Kant, recuerden, lo dijimos, es asegurar que es posible el conocimiento. Porque lo que dijo Hume es: nuestro conocimiento depende de nuestras sensaciones. Nuestras sensaciones son cambiantes. No solamente son cambiantes, sino que además la regla de conexión de nuestras sensaciones o de nuestras representaciones en general no es necesaria. Por lo tanto, se basa en la mera probabilidad, y la probabilidad es otro modo de decir la costumbre en términos de Hume. Entonces, todos nuestros conocimientos dependerían de la sensibilidad y por lo tanto no serían certeros. Y sin embargo, Kant tiene una gran objeción y dice: si esto fuera así, la matemática sería imposible. La matemática es a priori. La matemática es a priori verdadera. Pero vamos a hacer un pequeño experimento. ¿Yo puedo cortar esta hoja a la mitad? Bueno, sí. Eso concierne a la empirie. Yo lo puedo hacer. Tomamos una hoja de papel y la cortamos a la mitad, que no se preocupen. Después le voy a dar un uso a esto. Nos quedamos con la mitad de la hoja de papel. Y todos dirán: bueno, ¿esta hoja de papel se puede partir a su vez a la mitad? Bueno, sí, por supuesto que sí. Venga aquí. ¿Y este pedazo se puede volver a partir a la mitad? Por supuesto que sí. Ahora, aquí uno empieza a sospechar que esto no es exactamente la mitad que esto. Uno dice: sí, es la mitad, pero si uno lo superpone, realmente no parece que sea exactamente la mitad. Empíricamente esto no es la mitad de esto. Y sin embargo nosotros decimos: sí, es la mitad. Es la mitad porque hay un procedimiento que estoy aplicando aquí que me permite decir que estas son mitades, pero realmente no son mitades. Entonces sigamos con nuestro experimento. ¿Este pedazo de papel se puede cortar a la mitad otra vez? Sí, por supuesto. Y así seguimos. Sigamos cortando a la mitad. Sigamos cortando a la mitad. Sigamos cortando a la mitad. Mitad, mitad, mitad. Y nos queda un cachito. ¿Este lo puedo seguir cortando a la mitad? Bueno, con estas tijeras ya no. Está demasiado chiquito. Empíricamente, este pedazo ya no se puede cortar más. ¿Cómo saben ustedes que idealmente esto se podría cortar? Entonces ustedes sacan un ejemplo y dicen: bueno, si yo tuviera unas tijeras más chiquitas, lo podría cortar a la mitad. Y si yo tuviera unas tijeras más chiquitas, lo podría cortar otra vez a la mitad. Llega un punto en el que no tiene sentido hablar de tijerititititas ni de cachititititos, porque lo que están haciendo no es dividir un pedazo de papel, es dividir el espacio. Eso es lo puro y eso es lo trascendental. Una primera aproximación de lo trascendental. Entonces dice Kant: nosotros podemos continuar en nuestra inteligencia. Ya veremos ahorita qué significan los nombres, pero bueno, vamos a decir que podríamos decir algo así como en nuestro sentido interno, ¿sí? En nuestro
en nuestra representación interna, nosotros podemos idealmente seguir dividiendo ese pedazo en un cacho más chiquito, en otro más chiquito, en otro más chiquito, en otro más chiquito, en otro más chiquito, y entonces nos damos cuenta ahí de que el procedimiento que estamos aplicando es puramente matemático y se llama dividir entre 2. Pero ¿qué es lo verdaderamente fascinante que aparece ahí y que sí es verdaderamente ideal? Que yo puedo ejecutar esta división infinitamente. Y ahí está la gran diferencia. La matemática trabaja con la perfección y trabaja sobre todo con la infinitud. Y la infinitud no se encuentra en el mundo empírico. No hay, en este sentido, infinitos actuales. Es decir, esta hoja yo la puedo cortar solamente un número finito de veces. Yo puedo caminar un número finito de pasos. Yo puedo ver un número finito de metros adelante de mí. Entonces, esto finito es el mundo del empirismo. Lo que el empirismo dice es: yo solamente tengo intuiciones y todas las intuiciones son finitas. Yo no veo las manzanas, yo veo una manzana. Yo no veo los seres humanos, veo 1, 2, 3, 4, 500 seres humanos, pero solo 500. ¿Sí? Y sin embargo, lo que dice Kant, y es de lo que trata esta parte que estamos discutiendo, resulta que la matemática no es así. Yo no necesito contar puertas para saber qué es el número 5. Porque el número 5 existe independientemente de la experiencia. ¿Y qué significa independientemente de la experiencia? Que es independiente de lo que yo cuente. El 5 es independiente de mi edad. El 5 es independiente de las puertas. El 5 es independiente de los ciclos del sol. El número es absolutamente independiente de todas las cosas con las que yo empíricamente me pueda topar. Y bueno, la matemática no sería posible sin esta idealidad. Y esta idealidad no viene del mundo externo, viene solamente de nosotros. Entonces aquí aparece esta palabra, esta enorme palabra de Kant que dice: hay cosas en sí que, bueno, es una tesis realista, hay cosas por ahí, sí, seguramente, ya después veremos cuál es la posición de Kant respecto al realismo, sí, pero lo que verdaderamente importa para generar el saber humano, que tiene que ser apodíctico, es decir, cierto e indubitable, solamente podemos confiar en lo que nosotros le ponemos a las cosas. Y con eso de eso que nosotros le ponemos a las cosas, para que asegure un conocimiento apodíctico, tiene que ser ello mismo apodíctico. Entonces, en el ejemplo de la hojita de papel, porque esto es el espacio, dijimos, yo tomo una hojita de papel y ya no voy a destruir más, nada más la voy a doblar. La puedo doblar a la mitad, ¿cierto? Y luego la puedo doblar a la mitad, ¿cierto? Y luego la puedo doblar a la mitad, ¿cierto? Entonces, lo que dijimos respecto a este pedacito de papel es que en algún momento me doy cuenta que, bueno, a veces más tarde que pronto, pero eventualmente sucede, me doy cuenta que es irrelevante el pedazo de papel, porque podría estar igual partiendo la puerta en dos, o podría estar dividiendo un palo en dos partes, o podría estar yo dividiendo una distancia, por ejemplo en coche, avanzo la mitad y luego avanzo la mitad y luego avanzo la mitad. No importa, es independiente del objeto al que se aplique esa cualidad matemática. Y entonces resulta, me doy cuenta que aquí, incluso sin introducir la noción de número, lo que estoy haciendo es dividir el espacio. Entonces, ¿cómo saben ustedes, que es lo que les estaba yo preguntando, cómo saben ustedes que yo puedo dividir el espacio infinitamente? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo van a decir? ¿Porque tengo un cuerpo? Uno de ustedes dijo una pregunta interesante, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la posición que tiene Kant respecto a la corporalidad? Bueno, lo trascendental, ninguna. Ya veremos en la antropología, sí, en otros sentidos, sí, pero aquí, ninguna. O sea, yo tengo
una concepción, ahorita claro, no es una concepción, pero yo tengo una capacidad de aprehender las cosas en el espacio, ¿sí? Eso no tiene que ver con el hecho de que tenga cuerpo. Claro que necesito tener un cuerpo para tener pensamiento, pero de ahí no se sigue, ¿sí?, que mis ideas matemáticas salgan de mi experiencia como cuerpo. No, en absoluto. Yo, por más que vea líneas, por más que me mueva en el espacio, en realidad son siempre experiencias finitas, ¿no? Y experiencias de escorzos, es decir, de pedazos. ¿Cómo puedo saber yo que el espacio es infinito? No solamente infinitamente divisible, sino infinito en extensión, cuando yo no puedo dividir las cosas realmente hasta la infinitud, ni tampoco puedo recorrer un espacio infinito, sino que siempre recorro un espacio finito. Entonces, no hay forma, absolutamente no hay forma de que yo haga un camino desde mi experiencia corporal hasta los conceptos puros del entendimiento, por un lado, pero tampoco a estas formas de la sensibilidad, y ese es el nombre correcto, de que son tiempo y espacio. Entonces, ¿cómo sé yo, repito, que el espacio es infinito? Bueno, porque dice Kant, así estoy hecho, así de fácil. ¿Pero qué significa así estoy hecho? Que mi sensibilidad, mi sensibilidad está preorganizada, si lo quieren ver así, para recibir las cosas en dos dimensiones, en el tiempo y en el espacio. ¿Y cómo son el tiempo y el espacio? Bueno, pues son simplemente ejes en donde puedo ubicar las cosas. ¿Cuáles son esos ejes? Bueno, piensen en el espacio tridimensional llamado euclidiano, es decir, aquel donde se cumplen todos los postulados de Euclides, y en el cual podemos definir el punto, la línea, el plano y el volumen, ¿sí? Se cumple el famoso axioma de las paralelas, y es la geometría con la cual ustedes estudiaron en la secundaria y en la preparatoria, que es trigonometría, ¿no? Básicamente, geometría y trigonometría. Bueno, resulta que yo siempre que tengo una experiencia, no importa de qué, no importa si son de personas, no importa si son de puertas, no importa si son sillas o pelotas o lo que sea, resulta que las cosas se me dan en el tiempo y en el espacio. ¿Qué significa que se me den en el espacio? Bueno, que no les estoy dando la bendición, son unos ejes. En el eje X, Y y Z, yo puedo poner un punto de forma unívoca y localizar así las cosas. Claro, tengo que decidir cuál es el punto cero, el origen. Ahora vamos a hacer un diagrama de un plano, pero bueno, un sistema de ejes, ¿no? Cuyos puntos se pueden identificar uníficamente por tuplas o por coordenadas. Y todo se me da así, en algún sitio. Todo está en algún punto de ese espacio, ¿sí? Claro, yo decido cuál es el punto del inicio, pero a partir de ahí puedo decir si las cosas están arriba, o están abajo, o están a la derecha, o están a la izquierda, y después puedo decir si están a 5, decido las unidades, 5 metros, 5 kilómetros, pies, yardas. Todo eso es parte de mi experiencia, así es mi experiencia, y ella está inserta en esta forma pura que es el espacio. Nosotros lo encontramos así. Es decir, nosotros simplemente tenemos experiencia, y al tener experiencia organizamos las cosas según el espacio y el tiempo. ¿Y qué significa? Bueno, en términos de espacio, que yo organizo las cosas en la simultaneidad, es decir, la puerta está al mismo tiempo que la silla. Ustedes no la ven, pero hay una puerta ahí y hay otra silla acá, y están en una cierta relación espacial, ¿sí? Y eso está en relación espacial a mi cuerpo, etc. Pero además yo percibo las cosas en una secuencia temporal. Por ejemplo, ustedes están escuchando mis palabras, espero,
Pero, no, incluso aunque no las escuchen, yo digo una palabra y luego digo otra, y luego digo otra, y luego digo otra, ¿sí? No digo todas las cosas al mismo tiempo. Nosotros, como seres temporales, estamos obligados a esta secuencia de las cosas. Entonces, bueno, por ejemplo, si se levantaron, lo primero que vieron fue el sol. No, lo primero que vieron fue su celular, no se hagan. Después abrieron las ventanas y vieron el sol. Después se vieron en el espejo y se deprimieron terriblemente. Después desayunaron y se les pasó la depresión. Después se volvieron a ver al espejo y dijeron, Dios mío, qué belleza. Eso es una secuencia, ¿sí? No hay forma de que ustedes experimenten simultáneamente todo. Al contrario, están condenados y condenadas a vivir en la secuencia del tiempo, una cosa después de otra. Y en términos de espacio, estamos también destinados a ver relaciones de simultaneidad en este espacio. Entonces, ahora sí, ¿cómo es posible que yo sepa que el espacio es divisible y infinitamente extenso? Bueno, pues porque es una forma pura de mi sensibilidad. ¿Ya? ¿De dónde sale? No sale de ningún lado. ¿Surge de mi cuerpo? No, no surge de mi cuerpo. ¿Lo inventaron algún día los seres humanos? No. Simplemente está en mi constitución intelectual. Y ya. Y el tiempo igual. El tiempo tiene exactamente las mismas cualidades formales que el espacio. Es decir, está pensado como una magnitud infinita que puede ser infinitamente dividida. Es decir, yo puedo tomar una hora y luego tomar media hora y luego tomar 15 minutos y luego tomar este punto 5 y puedo ir dividiendo el tiempo y nunca voy a llegar al átomo del tiempo. El tiempo es continuo y por lo tanto siempre se puede ir dividiendo. Y al revés, puedo pensar 5 horas, luego 5 siglos, luego 5 millones de billones de siglos y luego, no sé, o sea, ni siquiera la edad del Big Bang es suficiente para la infinitud de los números. Eso debe darles idea también de lo que es lo empírico y lo que es lo puro. No importa qué tan inmenso sea el universo, no importa qué tan inmensos sean los años desde que existe, desde el Big Bang, lo cierto es que los números puros son infinitos y son mucho más grandes que todo lo real y todo lo empírico. Entonces, Kant, llegamos a la pregunta, ¿qué dice Kant? ¿Cómo es posible la matemática? Y bueno, eso es lo que vamos a explicar en un momento. Muy bien, entonces recapitulemos. Habíamos dicho, los prolegómenos de Kant a toda metafísica futura surgen de una confrontación con dos fuentes, con dos escuelas, la racionalista o dogmática y la llamada empirista, que además resulta ser escéptica. Bueno, habíamos dicho que frente a los racionalistas, Kant cree que el conocimiento de Dios, del alma y del mundo no son posibles, y frente a los empiristas, él quiere evitar la consecuencia escéptica en el terreno moral como en el terreno cognoscitivo. Ahora, ¿en qué le da la razón a los dogmáticos? En que hay conocimientos a priori que son verdaderos y certeros. Es decir, que efectivamente somos capaces de conocer las cosas, ciertas cosas, con certeza apodíctica. Solo que esas cosas no van a ser Dios, sino que van a ser los objetos de la matemática y los objetos de la física, sobre todo la ciencia de la naturaleza, en tanto matematizada. ¿En qué le da la razón? ¿En qué le da la razón a los empiristas? En que Kant dice, sí, efectivamente, el conocimiento depende de dos cosas: conceptos e intuiciones. Pero a ustedes les tendrá que hacer cortocircuito en la cabeza, como todos, pero ¿cómo puede ser que el conocimiento tenga que venir de la sensibilidad, pero por el otro lado tenga que ser a priori? Es decir, un conocimiento puro, absolutamente certero, pero por el otro lado que esté referido a algo sensible. Bueno, entonces, vamos a dejar ahora
la cuestión en una gran interrogante que es, ¿qué carajos es la matemática? Piénselo por un momento. Las matemáticas son muy raras, ¿sí? Muy raras porque en primer lugar no remiten a nada. Alguien que hace una demostración, por ejemplo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, bueno, después se puede aplicar, pero ¿alguien puede demostrar esa propiedad de los triángulos sin ninguna referencia a nada, ni a pirámides, ni a hojas de papel, ni a trazos en arena? En segundo lugar, la matemática tiene un grado de certeza enorme gracias a la prueba. La introducción de los elementos de Euclides marca un cambio radical en la matemática porque es arrancada de toda referencia empírica. O sea, efectivamente ustedes pueden encontrar tratados de geometría, o bueno, más bien referencias a conceptos geométricos en los babilonios y en los egipcios y sin los cuales no podrían haber construido las pirámides, pero ellos no están pensando, hasta donde tenemos registro y hasta donde podemos inferir, no se está pensando sobre el triángulo o lo triangular en general, sino que se está pensando el triángulo sobre la base de la construcción de cosas concretas. Los elementos de Euclides son un pensamiento sobre objetos puros de la matemática, porque sabemos que por más redondo que sea el Sol y por más redondo que tengan los ojos, un círculo no es eso. Un círculo es una definición estricta o el resultado de una construcción, que es la palabra que utiliza Kant. Bueno, entonces Kant se pregunta qué es esto de la matemática que resulta apodíctico. ¿Sí? Resulta apodíctico. Efectivamente, yo puedo demostrar esto del teorema de Pitágoras, ¿sí? O yo puedo inscribir un triángulo en un círculo y por medio de proporciones, por ejemplo. No importan los ejemplos, ahora daremos algunos. Lo verdaderamente sorprendente, dice Kant, es que estos juicios que están solamente en nuestra cabeza son ciertos, pero además agregan conocimiento, porque dice, qué chiste decir, como de lo que hablábamos, o sea, cuál es la gracia, como decíamos en la clase pasada, decir que todas las mujeres no casadas son solteras. Eso sucede solamente en nuestra cabeza, no tenemos que ir al mundo para saberlo. Entonces podríamos decir, bueno, ¿eso es lo que está pensando Kant? No, Kant está pensando algo que sucede solamente en el entendimiento humano, pero que sí agrega conocimiento. Es decir, es algo que sucede en nosotros de manera pura y apodíctica, pero no vacía como los juicios tautológicos. En otras palabras, y para decirlo no es que dentro de en nosotros estén los conceptos y afuera estén las cosas y luego por alguna razón se junten, sino que dentro de nosotros mismos tenemos conceptos y experiencia. O sea, hay experiencia empírica de las cosas, pero hay una experiencia que solamente es de nosotros. Hay una experiencia pura. Entonces, cuando nosotros aplicamos conceptos puros a nuestra experiencia interna pura, entonces lo que resulta es la matemática. Bueno, esa experiencia nuestra pura, está estructurada como a partir del espacio y del tiempo. Por eso es que nosotros podemos construir cosas en nuestra inteligencia, porque nosotros contenemos ya dentro de nosotros el espacio y el tiempo. Entonces, vamos a ver. La pregunta, toda la pregunta de los prolegómenos y de la crítica de la razón pura, que es el hilo conductor, es la siguiente. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos de manera a priori? Lo intentamos en la clase pasada. A ver, a priori
quiere decir que son antes de la experiencia o independientes de la experiencia, es decir, pura. Juicios sintéticos son los que agregan conocimiento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible el conocimiento puro? Eso significa la famosa frase, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Es decir, ¿cómo podemos conocer algo de manera absolutamente pura? Dijimos, no va a ser Dios, pero tampoco estamos entregados a la contingencia o al escepticismo humeano, ¿sí? Es decir, hay conocimiento puro. ¿Y cuál es el único conocimiento realmente puro que tenemos? La matemática. ¿Y para qué nos sirve la matemática? ¿Por qué realmente es útil la matemática? O por más, perdón por usar palabras tan blandas. No, porque es absolutamente fundamental y crucial la matemática para nosotros, porque gracias a ella podemos hacer ciencia. Es decir, que la matemática nos asegura un conocimiento certero, absolutamente cierto del mundo. Y ya veremos cuál es la prueba de esto. Pero, ya los adelanto, son Newton, ¿no? Bueno, en realidad son en general las leyes de la naturaleza, ¿no? Pero él se refiere particularmente, bueno, está desde luego atrás Galileo, pero el personaje más cercano es el que tiene el gran logro de la época es Newton, porque Newton nos permite conocer de forma apodíctica las leyes de la gravitación universal, de atracción entre los planetas, sin tener que ir a hacer, digamos, con la certeza de la matemática. Ahora, entonces, si esto es así, la pregunta de los prolegómenos y la pregunta de la crítica de la razón pura es, ¿cómo es posible la matemática? ¿Sí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la matemática nos permita conocer objetos, esos triángulos, esos círculos, esas hipérbolas o más adelante las curvas y las funciones, integrar, diferenciar? ¿Cómo es posible que nosotros realmente conocemos todo ese mundo de objetos matemáticos que después resultan tan útiles para la ciencia? ¿Cómo es posible? Porque ya dijimos, podría ser que en nuestra mente no hubiera más que puros conceptos, y los conceptos, pues, Kant llama eso conocimiento discursivo, los conceptos no generan saber. O sea, yo puedo tener el concepto de la sustancia, puedo tener el concepto de la causa, puedo tener el concepto de la acción recíproca, pero ¿eso qué? Tengo que aplicarlo a un material y decir, hay una relación de causalidad entre, por ejemplo, la fuerza que le imprimo yo a una... bueno, a ver si el momentum, ¿no? O la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Bueno, pues la fuerza es el resultado de multiplicar la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces ahí es donde yo aplico mi categoría de causalidad. Una cosa es resultado de la otra, y ahí es donde genero conocimiento. Pero lo que está diciendo, pero ahora estamos en la matemática. Entonces, ¿cómo puede ser que yo genere conocimiento en la matemática? Porque bien podría ser que no fuera más que puras tautologías o puros juicios analíticos. Ya está. Entonces la pregunta es, ¿cómo son posibles las matemáticas? ¿Cómo es posible este universo certero que habita en nuestra mente? Bueno, pues ya dijimos, todo conocimiento a fuerza necesita sensibilidad y entendimiento. Entendimiento significa conceptos, sensibilidad significa intuiciones. Para un conocimiento certero necesitamos un conocimiento puro. Entonces, por lo tanto, el entendimiento y la sensibilidad tienen que ser puros. Entonces, en la matemática, la intuición o sensibilidad y el entendimiento o el concepto son puros. Ahora,
¿Esto ya resuelve la pregunta de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? No, todavía lo único que nos ha dicho es que tiene que, es parte de la respuesta, para que sean posibles, pero no es toda, para que sean posibles los juicios sintéticos a priori, es decir, para que podamos conocer con nuestra mera inteligencia sin tener que ir al mundo, tiene que haber intuición, primera condición, pero esa intuición tiene que ser pura, segunda condición. Y entonces ahí está parte de la respuesta, pero todavía no está todo. Entonces, si la matemática es este conocimiento puro, entonces lo que nos tiene que interesar en este momento no son los conceptos, que son de suyo puros. No hay causalidad en la naturaleza, eso ya se lo dijo Hume. O sea, no es que la causalidad habite en la naturaleza, sino que somos nosotros los que le imponemos a la naturaleza esa categoría de causa y por eso la volvemos inteligible. Somos nosotros. Ahora, la cuestión es, ¿cómo es eso de que hay intuición pura? Entonces, nuestra siguiente cuestión será resolver, para poder explicar cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, es decir, cómo es posible la matemática, es decir, cómo es posible el conocimiento puro, absolutamente puro. Entonces tenemos que explicar qué es eso de una intuición pura. Intuiciones puras. Bueno, esto lo veremos también, no se preocupen, cuando abordemos la crítica a la razón pura en la doctrina de los elementos, pero lo que Kant dice de una forma bastante sencilla aquí es que nosotros tenemos formas de la sensibilidad. Formas de la sensibilidad. ¿Recuerdan lo que dijimos al principio del video? Yo, cuando trato con los objetos, en un sentido espacial, en realidad con lo que estoy tratando es con el espacio mismo. Cuando yo cortaba ese pedazo de papel en la mitad, y luego la mitad, y luego la mitad, y luego la mitad, resulta que lo único que estaba haciendo era inscribir ese papel en un espacio o en una forma que es el espacio. Y ese espacio no está en la hoja, está en mí. Entonces, habíamos dicho, todo lo que yo pueda intuir tiene que darse en el tiempo y tiene que darse en el espacio. Ahora, las intuiciones puras también. ¿Pero cómo es eso posible? Bueno, pues resulta que para que la sensibilidad pueda darme también un conocimiento seguro, tiene que estar estructurada, tiene que tener un orden, ¿sí? Entonces habíamos dicho, ese orden lo podemos graficar en coordenadas. El espacio y el tiempo. El tiempo es como una línea en la cual aquí tenemos el tiempo, este es el tiempo 0, este es el tiempo 1, este es el tiempo 2, este es el tiempo 3, este es el tiempo n. Y lo que vemos es que el tiempo es una secuencia, ¿no? Es una mera secuencia de eventos. En el tiempo se dan secuencias de eventos, pero el tiempo en sí mismo es una mera forma, una mera estructura continua en la cual puedo yo acomodar las cosas. En términos estrictos, lo que tendríamos que decir es que el tiempo es una variedad continua y completamente ordenada, ¿sí? En realidad, después tendríamos que decir que esta idea del tiempo es estructuralmente isomorfa a los números reales. Pero bueno, a quienes les haga sentido esto está bien, a los demás lo pueden poner entre paréntesis o tirar. Bueno, eso es el tiempo, la secuencia de las cosas, el orden, esta gran estructura que nos permite ordenar los eventos en secuencias, en series, en el antes y en el después. ¿Qué es el espacio? Bueno, si nosotros tomamos el espacio tridimensional continuo,
resulta que, bueno, también es una estructura isomorfa al espacio, a los números reales, pero que se extiende en tres dimensiones. Entonces, supongamos que aquí este es el punto de intersección de los otros ejes y este va a ser el 0. Aquí va a ser y, x y z. Bueno, perdón, a ver, lo puedo hacer medio chistoso. Este sería x, este sería y este sería z para operar de la forma más canónica posible. Entonces, en el espacio, yo lo que siempre puedo hacer es poner un punto y ese punto lo puedo caracterizar por dónde está en x, dónde está en y dónde está en z, ¿no? Ahí está. Y si tengo otro punto, pues también lo puedo caracterizar por tres valores, x, y, z. Entonces este punto A tiene los valores ax, ay y az, y este otro punto B tiene los valores bx, by, bz. ¿Ya? Y a partir de estos dos puntos resulta, y aquí viene lo de la matemática, y a partir de estos dos puntos resulta que yo puedo poner otro punto acá, un punto C, y a partir de estos tres puntos, ahora sí, yo puedo trazar un triángulo. Y luego resulta que si yo tengo un triángulo, gracias a este sistema de coordenadas puedo empezar a hacerle cosas. Pues, por ejemplo, recuerden, estamos viendo el tiempo y el espacio como formas de la sensibilidad. Pongan mucha atención en esto. Formas de la sensibilidad. Son estructuras de ordenamiento. Si ustedes lo ven matemáticamente, no se trata más que estructuras de orden. Esos son estructuras de orden. Y que lo que nos permite es tomar puntos y relacionarlos entre sí. Es decir, este punto es más grande que este, o este punto es anterior a este, o este punto está debajo de este. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un plano solamente en x y nosotros tenemos nuestros tres puntos A, B y C, entonces aquí, como solamente hay dos ejes, tenemos, vamos a usar mejor minúsculas, tengo ax y ay como coordenadas. En B tengo bx y by como coordenadas, que son estas, ¿no? Un valor acá y otro valor acá. Un valor acá, otro valor acá. Y el punto C, que tiene realmente un valor acá. Pero de todos modos, lo ponemos con su notación completa, que es cx, cy. Es decir, son los dos valores. Aquí en x resulta que cx es 0, ¿no? Y en cy es menos algo. Entonces, con estos tres puntos, ahora sí puedo trazar un triángulo. Fíjense, ¿con qué empezamos? Con una mera estructura donde ponemos cosas. El tiempo y el espacio no son más que eso, unas estructuras en donde colocamos cosas. Ahora, las podemos colocar de forma empírica. Por ejemplo, yo decía, me desayuno, luego me lavo los dientes, luego me baño o no. Bueno, toda esa secuencia significa cómo acomodo los hechos empíricos en el tiempo, ¿sí? O cuando camino, estoy a 5 metros de la puerta está a 5 metros de la silla, pero todas esas relaciones están inscritas en un espacio puro. Y ese espacio puro en ese espacio puro no solamente pongo mesas y sillas, sino también pongo puntos, es decir, objetos puros. Y es así como resultan posibles las intuiciones puras, porque yo pongo objetos puros sobre objetos ideales sobre un espacio o una mera forma que ya es ideal. Entonces, fíjense cómo de esta mera idea que dice Kant, de que bueno, pues sí, nuestro entendimiento recibe las cosas y las ordena, ¿no? Entonces, nuestra sensibilidad recibe las cosas de alguna forma y las ordena, ¿sí? Pero ¿sobre qué base las ordena? Pues sobre estas estructuras de espacio y tiempo. ¿Y qué es esa estructura del espacio? Pues son nada más ejes, son meros ejes en los cuales puedo poner puntos. Y a partir de puntos,
ahora sí puedo trazar, por ejemplo, líneas, ¿no? Y una vez que ya tracé estas líneas, resulta que produje un objeto. Entonces, a partir de 3 puntos produje simplemente por la unión de ellos el objeto triángulo. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Construirlo. Construí un triángulo. No me lo encontré, no lo deduje, lo construí. ¿Dónde lo construí? En el espacio. En el espacio del pizarrón no. Fue en mi cabeza, porque un triángulo en mi cabeza es la unión por medio de líneas de 3 puntos en un plano. Y una vez que hago eso, puedo entonces empezar a generar conocimiento en esta suerte de experiencia interna. ¿Y cuál es ese conocimiento? Bueno, pues resulta que puedo empezar a investigar las propiedades de los triángulos. Y una de esas propiedades, pues es la que ya saben, ¿no? Vamos a hacer un triángulo más bonito para que se entienda un triángulo con el que estén perfectamente familiarizados y familiarizadas y entiendan esto. Supongamos que no hacemos este tipo de triángulo, sino más bien ponemos aquí nuestros 3 puntos. Estoy tratando de introducir la menor cantidad de nombres y términos y cosas raras. Simplemente ponemos 3 puntos, cada uno tiene su relación con X y con Y. Y ahora los uno. Bueno, ya que construí este objeto, eso significa construcción, mostrarlo, producirlo por medio de una regla. Ahora sí lo puedo conocer, le puedo conocer cosas. Bueno, ¿qué le puedo conocer? Muchísimas. La primera de ellas, y la más simple, si quieren, no es la más simple, pero la que estamos acostumbrados es el teorema de Pitágoras. Entonces, si yo tengo 3 lados, A, B y C, A se llaman los catetos y C, la diagonal, la línea más larga, es la hipotenusa. Entonces resulta que el famoso teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, A al cuadrado más B al cuadrado, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esto, como ven, es un juicio, porque tiene la forma de un sujeto y un predicado. Lo que estoy diciendo es que esto es esto. Es un juicio. Y si ven, el juicio lo que produce es una síntesis. Está diciendo algo sobre algo. No es un juicio tautológico. Si fuera un juicio vacío, diríamos que A cuadrada es igual a A cuadrada. Y eso es cierto, y para eso no necesito construir nada. No necesito darme una intuición. Pero para saber que A cuadrada más B cuadrada es C cuadrada, en el caso de un triángulo, siendo A y B los catetos y C la hipotenusa, entonces sí necesito dármelo a mí mismo, construirlo a mí mismo en mi intuición pura, y entonces resulta que eso me da una propiedad del triángulo. Eso no estaba en el triángulo, eso es algo que yo conozco del triángulo. Y en los catetos no estaba incluido el valor de la hipotenusa, sino que solamente en la construcción del triángulo y en el análisis de las relaciones entre los lados es que resulta que la suma de los cuadrados de estos dos me da el cuadrado de este. Para decirlo en una sola palabra, en una sola palabra no se puede decir nada. Para decirlo en una sola frase o en pocas palabras habíamos empezado con la metafísica y cómo nos llevaba al extravío. Y luego habíamos visto cómo el empirismo nos llevaba a otro extravío, no el extravío del dogmatismo y de la creencia ciega, sino el extravío del escepticismo. Entonces Kant dice, necesitamos salvar la experiencia, pero al mismo tiempo la racionalidad. Queremos salvar la racionalidad pura y queremos asegurar que haya conocimiento cierto, verdadero y absoluto. ¿Cuál es el único ejemplo que tenemos de ese conocimiento cierto, verdadero y absoluto? La matemática. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible la matemática? Entonces, trascendental significa eso.
preguntarse cómo es posible que suceda algo de lo cual yo tengo evidencia. Hay estas cosas, pero estas cosas no son evidentes por sí mismas. Tiene que haber algo que haga posible esa evidencia. En otras palabras, lo que está diciendo Kant es cuando nosotros vemos el mundo, cuando nosotros tenemos experiencias y cuando nosotros juzgamos sobre él, no podemos hacer como si ese fuera el mundo en sí mismo, sin ninguna mediación, sino al contrario, hacemos filosofía trascendental para dar cuenta de nuestra experiencia. No tomamos la experiencia como dato, más bien decimos que la experiencia es un resultado. Entonces fíjese en lo que está haciendo Kant. Lo que está diciendo es que el conocimiento no es una copia del mundo, sino es el resultado de la productividad y de la inteligencia y del esfuerzo y del trabajo de una inteligencia humana. Es decir, todo lo que nosotros sabemos es resultado de nosotros. Todo lo que nosotros conocemos es el resultado de un trabajo de este tipo con nosotros mismos y de una experiencia absolutamente pura que sucede en nosotros mismos, pero que nos agrega el conocimiento. Entonces, por lo tanto, ya no estamos nosotros pegados al mundo a ver qué nos dice, sino que nosotros somos los que en nuestra interioridad construimos el mundo y construimos la verdad del mundo. Y por lo tanto, esta es la forma más absoluta de afirmar la soberanía de la subjetividad en el conocimiento. Soy yo el que pone las reglas, soy yo el que pone la legalidad. Y antes incluso de los propios conceptos del entendimiento, mi pura sensibilidad ordena ya el mundo en dos grandes estructuras que son el tiempo y el espacio, sobre las cuales yo idealmente puedo hacer puntos y líneas y planos y figuras con volumen, y todas esas me van a dar un conocimiento. Y luego, que es el siguiente paso, que ese es mucho más difícil de explicar y mucho más misterioso, pero bueno, el siguiente paso es cómo todas estas construcciones que yo hago en mi mente y en la pureza de la matemática resultan idóneas para describir el mundo de la física, por ejemplo, y todo el mundo de la naturaleza. Entonces, en última instancia, está salvado el conocimiento de la naturaleza gracias a las estructuras que operan en la, ya vamos a llamarla, mente, ¿no? Y la prueba es la matemática. Pero entonces, si el objeto de sorpresa es la matemática, entonces la filosofía kantiana pura, ¿no?, la razón pura, tiene que explicar cómo es posible que hacemos matemática, cómo es posible que hagamos matemáticas. Y ese cómo es posible es la pregunta trascendental. Entonces, trascendentalidad, para terminar, ya distinguiremos entre sensibilidad, entendimiento, síntesis, unidad trascendental de percepción, la libertad del yo o espontaneidad. Todo eso ya lo veremos, ¿no? No coman ansias, simplemente diremos que lo trascendental es la pregunta por las condiciones de mediación y de condicionamiento, son las preguntas sobre las condiciones y las mediaciones de la experiencia. En otra palabra, es lo que yo creo que es inmediato, no es inmediato. Lo que yo veo es el producto ya de mi inteligencia. Los juicios que yo hago son el producto ya de una inteligencia. Los objetos de la matemática son producto de una inteligencia. Incluso las cosas empíricas que yo veo son en tanto mediadas por mi estructura cognoscitiva, son ya un resultado de una concurrencia entre algo que hay ahí y mi propia actividad. ¿Sí? Entonces, recuerden, filosofía trascendental es pregunta por las condiciones que hacen posible aquello que yo vivo como inmediato. Porque no es cierto, yo vivo las cosas como si estuvieran ahí realmente. Yo vivo las cosas con una inmediatez. Yo no veo plumón y luego pizarrón, yo veo profesor que esté escribiendo con el pizarrón sobre profesor que esté escribiendo con un plumón sobre el pizarrón. Yo veo eso. Yo no veo las cosas, no veo ni siquiera color, redondo,
tinta, ¿no? Que además estoy mezclando diferentes órdenes. No veo eso, veo una cosa compleja. Entonces lo que está diciendo Kant es que esa cosa compleja es resultado de otras estructuras previas. Entonces, mostrar cuáles son las estructuras últimas de la sensibilidad y las estructuras últimas de nuestros conceptos para explicar cómo es que nosotros tenemos experiencia, ese es el proyecto kantiano. Entonces, bueno, terminen de leer las páginas estas de los prolegómenos donde explica lo de la matemática. Otra vez, ustedes son los responsables y las responsables de terminar de leer el texto, lleguen con preguntas, pero creo que estos son elementos suficientes como para poder abordar la cuestión, ¿sí? Entonces, nos vemos la próxima clase y muchas gracias.